para poder hacer un intercambio, llámese réplica o alguna persona que quisiera intervenir al respecto con preguntas, comentarios adicionales, etcétera. Encantados. Adelante, Doris. Doris Balbín, fundadora del grupo de diálogo, como nos recuerda Jorge. Adelante con tu comentario. Buenas tardes a todos y todas. Muy agradecida realmente a Ana María por este reto que asumiste haciendo este trabajo y que sé que te ha demorado tanto, ¿no? También me sorprendió esto que comentaste la vez pasada, que incluso habías tenido que cambiar de enfoque teórico, ¿no? Entonces me parece muy loable el esfuerzo que has hecho y el resultado, ¿no? Por lo que se ve. Solamente quería comentar algo porque que está relacionado esto de la Jalca y la mirada de Cuenca, ¿no? Que me parece que también es sustancial para entender un conflicto de la complejidad que tiene Yanacocha y cómo este ha derivado, como se refiere, a un conflicto de resistencia, ¿no? Esta zona es muy poblada, cada canal que hay de agua llega a determinado lugar, ¿no? Y el cambio que se produce en la parte alta con el ingreso de la minería transforma toda la dinámica del agua en esa zona, ¿no? Entonces, con esta mirada de la gente, claro, cuando se recibió a Yanacocha, no se entendía la complejidad de un proyecto minero de la naturaleza de minería de de oro por cianuración. No había una experiencia anterior y claro, se recibió a la minera abiertamente, ¿no? Pensando que era una minería, como se ha mencionado, sustentable o sostenible y que no tenía mayor impacto. Y fueron años de lucha de la población, de las comunidades ubicadas en esta zona, para que se demuestre que había habido un tremendo cambio en la dinámica del uso del agua en la región, ¿no? Ya, lo ha mostrado Ana María con esto de la Laguna Negra y del impacto que tiene la minería por cianuración, por la cantidad del movimiento de tierra que se mineralizada que se mueve, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también cuando el grupo de diálogo está llamando a conversar a revisar este acuerdo de la minería, del futuro de la minería en el Perú, me parece muy saludable, porque eso requiere un enfoque mucho más estructural. ¿Cómo es que nos enfrentamos a proyectos mineros de cobre, a proyectos de cianuración, su dimensión, hasta dónde se puede hacer, hablar de las evaluaciones ambientales estratégicas, etcétera, ¿no? Que son hablar del cierre social previo al inicio de un proyecto minero, ¿no? Porque, claro, se habla del cierre, pues se habla del cierre ambiental, pero el cierre social es mucho más importante. Desde el inicio, porque cuando entra un proyecto minero, obviamente que transforma no solamente la dinámica ecológica, la dinámica del uso de los recursos naturales en esa zona, pero también transforma las visiones que la gente tiene de su futuro. Y no hay peor conflicto que se pueda producir cuando la gente siente que no tiene futuro. Entonces, de esas cosas es las que hay que conversar cuando ingresa la minería a una región. O sea, cómo es que finalmente va a terminar el proyecto y cuál es el futuro que va a quedar en esa región. Y esa mirada estrecha de los estudios de impacto ambiental, que solamente hay una mirada de influencia directa y al otro llamarle influencia indirecta tampoco ayuda, porque así divide a la gente entre ciudadanos de primera clase y de segunda, y el resto de tercera, ¿no? Entonces creo que todas esas miradas que han habido y que ahora se recogen en la legislación deberían ser conversadas a fondo. Gracias, muchas gracias, Doris Balbín, efectivamente fundadora del grupo de diálogo y una de las personas
más destacadas que ha intervenido en procesos anteriores, particularmente en la provincia de Hilo, en la búsqueda de una ciudad sostenible, una ciudad que vivía junto a una refinería que tenía muchos impactos ambientales. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Pasamos entonces, acá tenemos otro, por favor. Adelante, si te puedes acercar un poquito. Mi nombre es Gabriela Eiger y Ana María es amiga de mi mamá y de mi papá. Y bueno, estoy en representación de las dos. Mi mamá es Alicia Román, ella también ha sido parte del grupo de diálogo, muy amiga de José Luis. Y bueno, ha sido un gusto ser invitada a este panel, bueno, a escucharlos y la presentación del libro. Y bueno, yo soy licenciada en filosofía por la Universidad de Friburgo, entonces me gustó mucho también escuchar a Carlos y ver el lado antropológico. Me he dedicado también a la filosofía ¿cómo se dice en español? La antropología filosófica o filosofía de la antropología. Y bueno, la verdad es que todos estos conflictos que mencionan, ¿no? Todos los retos que tiene la minería en el Perú, abordarlos también del lado social es tan importante, ¿no? No olvidarnos que hay personas detrás de esto, que no solo son las empresas y la naturaleza, ¿no? El lado ambiental, que siempre es como, hay que cuidar el ambiente, sí, pero también tenemos que pensar en las personas, porque las personas son, como han mencionado, los actores, y finalmente son los que sufren todos esos cambios que van a pasar, tanto buenos como negativos, ¿no? Y pueden, como también mencionó Darío, los testimonios de las personas que han podido salir adelante gracias a la minería y que, claro, no hay que verla como algo que va a salir de la pobreza o que ha creado la pobreza, ¿no? Me pareció muy interesante y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias y efectivamente en esta mesa hemos conversado tanto sobre los procesos, los conflictos, los cambios de mirada, pero también hemos llamado la atención a las personas. ¿Qué son las personas en un proceso minero? ¿Cómo sufren? ¿Cómo viven? Y cómo debieran, digamos, estar inmersas en un rol más activo, no solo como parte de una empresa, sino como alentando esa interrelación con las comunidades, con las personas, con los diferentes espacios de vida y sus autoridades. Vamos entonces a tener una nueva pequeña rueda de opiniones de parte de nuestros panelistas. Por acá está empezando Carlos con algunos comentarios. Sí, dos cosas. Uno, en relación a este asunto de esta corrida minera de las propias comunidades campesinas, por si acaso, para que quede claro, no es algo que yo celebro, ni menos algo que yo impulso, es algo que me preocupa enormemente. Porque si ya ha probado ser muy difícil la autorregulación de las propias empresas grandes y formales, y yo diría lamentablemente más difícil las medianas peruanas que las corporaciones internacionales que se rigen por protocolos y estándares internacionales, bueno, regular esa pequeña minería es imposible. Entonces, me parece que sí, seguramente pues habrá un poco más de ingreso monetario durante 20 años y lo que va a quedar detrás es un desastre ambiental y social, madre de Dios al cubo. ¿Ya? Entonces, no es algo que yo celebro, constato que hay eso y constato que tiene que ver con esta sobreexpectativa que a su vez se construye desde una narrativa gubernamental empresarial que dice la minería, la minería, la minería, y bueno, los locales dirán, pues yo también. No digo que sea el único factor, ¿no? Hay una pobreza pertinaz y eso parece rendir, ¿no es cierto? Entonces corres a lo que rinde. Entonces, yo lo veo como un problema, lo veo como un reto monumental y lo veo como un problema que va a crecer de manera enorme junto con la exploración y la inversión en minería formal por este ciclo de alta demanda. Y ya no vas a tener solamente minería ilegal, informal, pequeña, desregulada en el oro. Y ya lo comienzas a tener en el cobre, en todas las cabeceras sur de Ayacucho, ¿no es cierto?
en Apurímac y en muchas otras partes, ¿no? Y puedes comenzar a tenerla para cualquier otra cosa. Entonces, quería aclarar, ¿no? El estatus no celebro para nada, ni menos promuevo, me preocupa enormemente, ¿no? Lo segundo es el diálogo con Darío. Tengo la impresión de que habría que mirar más detallado el desempeño de la provincia de Cajamarca, porque claro, alberga a la ciudad de Cajamarca. Y tradicionalmente la ciudad, curiosamente, es la que se beneficia del desarrollo minero, ¿no? El texto que tú citas, el trabajo de Ricardo Morel con Richie Cuenca y con Carolina Trivelli, la comparación Cajamarca-Arequipa es muy ilustrativa en ese sentido, ¿no? Porque cuando se lanza el desarrollo minero en Arequipa, la ciudad de Arequipa tiene precondiciones existentes para aprovecharlo. Pues tiene una planta industrial que se pone a fabricar uniformes. Tiene un sistema financiero fuerte, ¿no?, que canaliza las líneas de crédito. Tiene una planta de carpintería y metalmecánica que responde, ¿no es cierto? Entonces hay condiciones previas que le permiten a ese territorio aprovechar para convertirse en proveedores serios, sistemáticos, formales de la demanda por bienes y servicios con un megaproyecto como Cerro Verde y otros ahí plantean. Cajamarca no tiene eso. Lo que tiene es una planta urbana que responde con restaurantes, ¿no es cierto?, hoteles, bares y, digamos, se ha dicho, prostíbulos, ¿no es cierto? O sea, brinda ciertos bienes y servicios, digamos, hay de todo, pero eso pasa en todas partes. Además es un dato de la minería en todo el mundo, donde hay campamento minero, concierto, eso pasa en todas partes, ¿no? Pero a lo que voy es que probablemente en la provincia de Cajamarca quien ha prosperado es el centro urbano. El problema con el entorno rural no es Cajamarca, es el Perú, es el mundo entero, ¿no es cierto? Esa economía parcelaria, fragmentada, de pequeño campesinado empobrecido, ¿qué bienes y servicios le puede prestar a un proyecto minero de la escala y con el tipo de demanda ¿no es cierto? Es difícil, ¿no? Es difícil, digamos, lo digo porque conversación personal con un responsable de logística en Yanacocha, ¿no? Dice, yo tengo un campamento minero, tengo un sindicato minero, tiene un pliego, lo ha negociado, está reconocido por el sindicato. Yo tengo que darle de comer, y no es darle de comer cualquier cosa. Todo eso está pautado. Yo no puedo salir a comprar jamón a las comunidades, porque un día pues alguien ha matado un chancho, yo producí una pierna y el día siguiente no. Entonces no hay las economías de escalas mínimas para convertirse en un abastecedor serio, responsable, permanente de un proyecto minero, ¿no es cierto? Entonces te sale más a cuenta comprar en otra parte. Es el drama incluso del logístico que quisiera comprarlo todo localmente, pero no puede. Igual fracasó el intento de Prona de convertir a los pronos departamentales en aparatos de compra de la producción local, porque las comunidades campesinas no lograban garantizar un abastecimiento, ¿no?, permanente, serio, con cantidades y calidades, digamos, en fin, ¿no es cierto? Entonces, eso es un drama, ¿no? Eso es un drama. ¿Qué pasa con el entorno rural, ¿no es cierto?, de estos grandes proyectos que no logran articularse como proveedores? Todas las empresas mineras han hecho todo tipo de proyectos para beneficiar en lo que han podido a un montón de gente. Y podemos recoger miles de testimonios de eso, ¿no? Pero pensando en la escala mayor, por eso yo insistía, no se puede esperar que una empresa minera o 7 solucionen la pobreza crónica y estructural de una región como Cajamarca. Eso tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con las dinámicas del mercado, tiene que ver con las condiciones de la producción, de la inserción en ese mercado, con la fragmentación de la tierra, la poca productividad, que se agrava con el tiempo por los fenómenos de herencia y etcétera, ¿no? Ahí apuntaba mi comentario, ¿no? Pero me llamó la atención a partir de tu comentario, esto que yo no había mencionado de la cita que hace de ese trabajo de Morel, Cuenca y Trivelli, que es súper interesante porque permite entender por qué ciertas regiones son más capaces que otras, ¿no?, de beneficiarse del boom minero, bueno, porque tenían condiciones estructurales previas. No es que Cerro Verde sea mejor que Yanacocha, es que operan en entornos que son radicalmente diferentes, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta para ver qué se puede esperar, qué tipo de impacto se puede esperar de un proyecto, de un territorio. Hay que conocer el territorio y ver qué capacidad va a tener de aprovechar
esa presencia, ¿no? Esas dos cosas. Excelentes comentarios, Carlos. Efectivamente, los puntos de partida de cada experiencia minera son diferentes y esas realidades pues, nos plantean respuestas no solo de la población, de la naturaleza, respuestas también de las organizaciones, es decir, no la población como un pedacito, sino de sus gremios, de sus corporaciones, etcétera, ¿no? Comentarios de... Primero, no te quiero. Pablo, primero y Darío quieres agarrar. Venga. No, muchas coincidencias. Con Carlos nos volvimos a ver muy brevemente en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y tuviste comentarios justamente en relación a este desafío que se tiene de la economía ganadera, lechera, y si es que la aspiración, recuerdo que mencionaste, si es que la aspiración es el desarrollo, tenemos que pasar por esa reflexión de todas maneras. Pues esa es la realidad. Y coincidimos, curiosamente, como Instituto de Ingenieros de Minas, estamos tratando de sistematizar este aprendizaje en esa convicción de que podemos seguir aprendiendo. Estamos teniendo una serie de reuniones tanto con representantes de empresas como de otros actores de la sociedad, públicos, privados, cámaras de comercio, academia, y tratar de colectar un poco el aprendizaje colectivo a la fecha con una mirada de desarrollo territorial. Y esperamos sacar una publicación hacia finales de año que pueda ser un incentivo también para continuar las conversaciones con las nuevas autoridades regionales que vamos a tener a partir de enero. Y en el equipo de investigadores está justamente Carolina Trivelli, ¿no? Entonces, esta mirada de los puntos de partida es algo que hemos compartido en las conversaciones. Y efectivamente, hay condiciones de partida, de base, para el planteamiento del desarrollo. Y si las empresas quieren ser catalizadores de estos procesos, tienen que saberlos reconocer. Y cómo se tiene que fortalecer este proceso, no solamente económico, fundamental, sino de desarrollo institucional, de cohesión social. Vamos a encontrar sociedades que tienen un capital social muy elevado, que tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo, de trabajar de manera conjunta, mirar el futuro de manera colectiva, y otras sociedades que no, que tienden a la atomización, que tienden a las agendas más individuales, ¿sí? Entonces, esos puntos de partida tienen que ser reconocidos para, a su vez, hacer el planteamiento de qué tipo de fortalezas tengo que traer a la ecuación para que este proceso vaya en positivo. Ese es un primer punto, que evidentemente marca también un límite, y lo estamos reconociendo en la investigación. ¿Qué sucede cuando condiciones mínimas básicas no se dan? Por ejemplo, tenemos una concesión de Madre de Dios. ¿Nos plantearíamos una inversión ahí? Sí, no. Y solamente para poner números de comentario, el cual también coincido, son 500.000 que tenemos registro, es una medida ilegal informal, o sea, los registros pueden ser, digamos, subestimados. Estamos hablando de 500.000 millones informales versus 220.000, 230.000 formales. O sea, ya el día de hoy, las personas peruanas que se dedican a la minería informal, ilegal, son el doble de los que se dedican a la formal. Ese ya es parte del desafío. Pero bueno, regresando a los puntos de partida, sí, sin duda. Y en el caso de Cajamarca lo que estamos viendo además es que la dinámica cuando se caracteriza el territorio es que, por ejemplo, la cercanía que se tiene con la ciudad está marcando una dinámica. Y tenemos cada vez más población rural/urbana, urbana/rural. La dinámica de interacción se está dando mucho, ¿no? Entonces, pero no hemos podido compartir los testimonios, pero varios de ellos, yo soy hija o hijo del campesino. Mi papá dejó la producción lechera o todavía la mantiene. Yo soy la siguiente generación, ¿no? Ya se pasaron más de 20 años, 25 años. Entonces, ¿el desarrollo dónde está? Estamos en un proceso, por ejemplo, de fortalecimiento de capacidades para líderes de las diferentes comunidades y caseríos, etc. Y encontramos que han sido elegidos por asamblea representantes que son estudiantes universitarios. Y el estudiante universitario, digamos, nos dice, mira, una cosa es el desarrollo que estoy viendo y represento a la tierra de mi padre, de mi madre, y otra cosa es el desarrollo que estoy viendo yo para mí como, en el mundo, que me estoy graduando en la Universidad Nacional como ingeniero civil, ¿no? Tengo el testimonio ahí de un joven ahí en particular. Entonces,
el desarrollo visto también como migración, como movilidad, ¿no? Porque de nuevo, el desarrollo es alcanzar las potencialidades, las oportunidades que podamos escoger, ¿no? Decidir. Esa libertad para poder escoger. Entonces, ha habido muchos modelos en el pasado donde desarrollo se asociaba a un ancla en un pedazo de la jalca, para usar un poco el término que tenemos acá, ¿sí? Y el joven que quiere desarrollarse en la ciudad o el joven que quiere fortalecer capacidades y desarrollarse en la costa, yo ya no soy la jalca, entonces yo ya no soy parte de esta ecuación, ¿o sí? O el incentivo es, no, si no eres parte de la jalca contigo ni converso. Tú no entras al programa de fortalecimiento porque tú tienes que estar aquí y el proyecto tiene que ser productivo a 4.000 metros. ¿No? La realidad creo que nos está enseñando que el desarrollo es mucho más dinámico, mucho más complejo que eso, y cuando nos centramos en las personas, las oportunidades comienzan a multiplicarse por miles. Porque en realidad es tratar de catalizar ese proceso donde se fortalece la institucionalidad, se fortalece el acceso a los derechos y se fortalece la oportunidad de alcanzar esas aspiraciones que tienen las personas. Aquí, un poquito más abajo, al lado de la ciudad o incluso más allá, ¿no? Entonces, creo que de eso sí podemos tener una mirada interesante en estas propuestas que cada vez más empresas están impulsando, están promoviendo, no que hace atrás, ¿no? Gracias. A ver, yo quisiera mencionar un par de cosas en relación a lo que acaban de señalar, ¿no? Una de las condiciones que genera, por ejemplo, esta actividad rentista, como señalaba, era justamente el tema del bajo potencial productivo que puede haber en el bajo potencial productivo de las zonas en donde se desarrollan los proyectos mineros, ¿no? Y eso es una cosa clave para entender no solamente el fenómeno rentista, sino también para entender el desarrollo de estos lugares. Porque es cierto que la minería genera también pequeños enclaves de desarrollos empresariales, y eso se puede ver, por ejemplo, en la misma Cotabambas, ¿no? En la que un reciente estudio hecho por el CIES ha demostrado que antes de la operación minera había solamente 30 empresas, ahora hay 3.000 y tantas empresas. Antes facturaban 1 millón de soles, ahora facturan 320 millones de soles. Pero cuando uno ve dónde está ese dinero que se genera ahí y que lo generan las empresas del lugar, no está en Chaguahuacho, no está en Cotabambas, está en Arequipa o está en Cusco, ¿no? O sea, las dinámicas económicas son distintas, o como pasó en Cajamarca, ¿no? Con Yanacocha, mucha gente se fue a Trujillo y se fue a Lambayeque, ¿no? Entonces, hay una serie de factores económicos que se mueven que también explican por qué yo me desarrollo aquí o me desarrollo allá y dónde pongo mi capital. La gente de Espinar prefiere vivir en Arequipa que vivir en Espinar, ¿no? Y digamos que cuando invierten dinero, lo invierten, por ejemplo, en una casa, un departamento para que sus hijos estudien o donde mandan a estudiar a sus hijos, está ahí. Pero luego tenemos el problema de lo que mencioné anteriormente, que se ha mencionado hace un momento aquí también, que las áreas de influencia. Entonces, yo me beneficio solo si tengo áreas de influencia, si pertenezco a una área de influencia o soy de tal comunidad. Entonces, por eso uno ve unas terribles en las comunidades, porque se abre el padrón. Y para que entren nuevos actores, los hijos, la gente, etc., está pugnando por el último conflicto de la comunidad de Fuerabamba con las Bambas, se dio porque un grupo de jóvenes quería, que no había recibido el dinero directamente de las Bambas, en la primera negociación, quería hacer su propio deal con las Bambas. Y ahí está Gregorio Rojas, etc., que, digamos, lo puedo decir, nos lo dijeron en nuestra cara pelada, yo quiero mi propio, incluso usaron la palabra deal con las Bambas, ¿no? Entonces, esas dinámicas, digamos, que se producen, ¿no? Cuando creo que todavía no nos damos cuenta
el inmenso, digamos, nivel de transformación en todos los niveles que produce un proyecto de gran inversión o de una inversión tan gigantesca como puede ser un proyecto minero como el de Yanacocha o como el de Las Bambas, en lugares en donde no ha habido un mayor desarrollo. Solamente los niveles de inflación que se generan, el hecho, como se mencionó, que la mayoría de trabajadores sean solamente hombres, cómo eso afecta la dinámica, por ejemplo, de los jóvenes en las comunidades de los entornos a los que está afectando. Obviamente, las chicas del lugar comienzan a ver con otros ojos a los jóvenes del costado y comienzan a ver a los otros, a los mineros, más bien como digamos, potencial pretendiente, ¿no? Y eso genera, pues, molestias terribles. Si solamente ocurren ese tipo de problemas en las comunidades cuando viene una comisaría con policías, y todos los problemas que ha tenido la Policía Nacional con los planes que hace cuando llegan nuevos efectivos a una comisaría, imagínense 3.000 trabajadores, ¿no? Entonces, esos impactos son sumamente serios, creo que generan un montón de externalidades que no las medimos, que no las vemos, y que obviamente han movido las cosas y siguen generando conflictos en estos entornos mineros. Pero a la vez de que se han dado estos procesos de grandes inversiones en el Perú, no es que solamente han llegado las inversiones, sino que también ha habido otros procesos políticos y sociales, por ejemplo, el tema de la descentralización, el tema de una serie de leyes que han favorecido también a las comunidades campesinas, como que en los 90 nos suscribimos a la OIT, se dio la ley de comunidades campesinas que permitió que muchas de ellas crecieran y pudieran adquirir tierras, y por lo tanto se generó todo un tema dentro de las comunidades que también lo mencionó hace un momento, ¿no? Que comunidades, ahora las comunidades ya no quieren ser comunidades campesinas, quieren ser comunidades originarias. Entonces hay una serie de procesos, sobre todo en la selva peruana, de comunidades que eran en realidad centros poblados o gente foránea, ¿no es cierto?, que había llegado a las zonas, que ahora quieren inscribirse como comunidades originarias, porque saben que eso les permite una serie de ventajas a la hora de negociar, a la hora de exigir cosas, a la hora incluso de que se produce algún tipo de conflicto. Y finalmente, yo quisiera partir de algo que creo que es una verdad de perogrullo, pero que a veces nos olvidamos y que el libro lo hace recordar permanentemente, que es que el conflicto es parte de, digamos, las dinámicas sociales. Pero lo que no es aceptable es que esos conflictos, como lo mencionó Darío en su momento, escalen a niveles de violencia brutales, ¿cierto? Y que estos niveles de violencia incluso generen muertes, etc. El Estado peruano ha invertido muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo, y lo sigue haciendo, por generar una serie de recursos, de procesos, de mecanismos para fomentar el diálogo. Y creo que de parte de las empresas también ha habido un gran avance en ese sentido. Mal que bien, o no sé qué, pero han avanzado en esos procesos. Entonces, que siga utilizándose los bloqueos, la violencia y sobre todo lo que ha venido ocurriendo en este último año, en donde junto con el de ayer o anteayer que se incendió Inmaculada, ya tengamos por lo menos 20 incendios de campamentos mineros y más de 35 cortes en el oleoducto provocados por comunidades en el oleoducto norperuano, es una cosa absolutamente inadmisible, ¿no? Que lleva a pensar que aquí hay otro tipo de procesos, otro tipo de fenómenos que hay que saber entender. Y yo creo que es básicamente porque el Estado peruano no tiene la capacidad de mantener el orden público, ¿no?
Y hemos ido perdiendo esa capacidad de mantener el orden público. Y eso tiene que ver con lo que viene ocurriendo con la minería ilegal, ¿no? O la minería informal, ¿no? O no formal, como dice Sombrío, Brindante Vega. El tema de la minería y de los espacios que se vienen generando en donde el Estado no tiene el control territorial es cada vez mayor, ¿no? O sea, hay lugares en donde el Estado le exige a las empresas extractivas que implementen una serie de estudios socioambientales de lo más exigentes, ¿no es cierto? Y está bien, pero son espacios en donde, por ejemplo, como en el lote 107, están absolutamente tomados por narcotráfico. Y a 1 kilómetro de donde se va a hacer un pozo hay una pista de aterrizaje. Y ahí el SENACE te pide que metas 80 biólogos, ¿no? Y que se queden ahí 2 meses haciendo estudios, arriesgando prácticamente su vida en una zona que además ya ha sido totalmente impactada por el narcotráfico. Porque obviamente esa zona ya no es una selva virgen, sino que se siembra hoja de coca. Esas son las incongruencias que a veces se encuentra en el Estado peruano, y esa es la situación, digamos, que venimos, que se viene desarrollando, y creo que de una manera muy acelerada en el país, en donde cada vez tenemos más espacios, en donde son zonas liberadas, zonas tomadas por actividades ilícitas, en donde el Estado no tiene ninguna presencia, y sin embargo, cuando se busca, digamos, llegar a algún término de desarrollo, se encuentra con una serie de terribles problemas para poder generar desarrollos en esas localidades. Entonces, creo que el tema se complejiza cada vez cuando vemos también estos temas políticos, sociales, todas estas transformaciones que ha venido sufriendo el país en los últimos años, y en donde también el libro lo menciona, como lo señaló Jorge, ¿no? Esta incapacidad de las autoridades locales de convertirse en articuladoras del diálogo o articuladoras del desarrollo, y por el contrario, son más bien tomadas más por el tema del conflicto, como señalé citando a Orihuela, incluso encabezan los conflictos en más de un 40%. Es un problema que acrecienta el reto de llegar a acuerdos sociales en el Perú para, entre otras cosas, ver por dónde vamos a hacer desarrollo y cuál es el papel de la minería en este proceso de desarrollo del país. Gracias, Pablo. La discusión ciertamente da para largo, pero yo quisiera rescatar solamente 2 ideas muy breves. Esta suerte de permisividad hacia la violencia y esta suerte de legitimización de la violencia como un instrumento de diálogo, síntoma de una carretera, saqueos, bloqueos, incendio. Soy un actor social y tiene que hablar conmigo, no sé hasta qué punto esto permite ciertamente otra reflexión, pero la hora nos ha ganado. Tengo muchos comentarios para Ana María, lamentablemente ya estamos 5 y 7. Me disculpo de todo corazón, podemos ir conversando. Agradecerles a todos ustedes que nos han acompañado de forma presencial y que nos han seguido vía Facebook Live. Sí, Jorge, antes de cerrar hay una pregunta de seguidora de Chelo de Cajamarca, y pregunta si se podría hablar de los pasivos sociales, si existe alguna evidencia de los pasivos mineros. Esta pregunta creo que va para Ana María. Agradezco mucho la pregunta y me dirijo a quienes nos están viendo a través de la transmisión por Facebook Live, que son compañeros que están en provincias o que por diversas razones no han podido estar presencialmente acá. Cuando uno hace una investigación o un trabajo académico, tiene que tener mucho cuidado con los conceptos. Y yo no he usado en mi libro el concepto de pasivo social. Creo que es muy interesante el aporte que hace quien pregunta de ver cómo lo entendemos, o si existe sobre eso teoría, o si se ha hecho alguna reflexión. Porque sí me parece que hemos hablado mucho y en la mesa hemos estado todos un poco coincidiendo en la importancia de
la gente, la población, las comunidades y su relación con los desarrollos que genera la minería. Entonces, no lo he traído a colación en el libro y no me atrevería a dar la definición. Lo que sí quería decir, y es un concepto porque está desarrollado en el libro, no solamente es el de responsabilidad social, que digamos tuvo su momento y que las empresas pasaron por él y ya luego no lo mencionaron tanto como mencionaron en la mesa, sino el de la famosa, tantas veces mencionada licencia social, que no tiene un sustento legal y que yo busqué, y justamente ahí también viene la literatura anglosajona, que tuve que revisar para la tesis, donde sí está definido y sí está considerado en nuestro marco, no está todavía considerado, pero es un hecho que sin licencia o aprobación social no hay ningún desarrollo posible. Sin embargo, es uno de esos conceptos que también es controversial. Yo lo que he hecho es coger aquellos conceptos que tienen un sustento teórico, mostrar la teoría que hay sobre el tema, por ejemplo, de los stakeholders. Ya hablamos ahora con mayor frecuencia. ¿Quiénes son los stakeholders? Y disculpen que no hay una traducción exacta en el español, pero son las comunidades asociadas. Entonces, digamos, el marco de la literatura de administración de empresas y ciencias sociales y ciencias políticas, sí se usa mucho el tema del stakeholder, y quería añadir un aporte más que tiene que ver con los elementos de política que ha mencionado Pablo. Además de los shareholders, que son los dueños de las empresas o accionistas, y de los stakeholders, que son todos los asociados, digamos, o impactados por la empresa, donde están los trabajadores, las comunidades locales y otras, hay los power holders, de los cuales la teoría nos dice son los actores políticos de poder, que muchas veces no son visibles, pero que pueden estar definiendo el contexto, por ejemplo, a nivel gubernamental. Y ahí el viraje que tuve que hacer, digamos, no solamente del programa doctoral de administración de negocios hacia ciencia política, me permitió desarrollar el enfoque hacia el Estado. En el caso del Perú, es interesante que se vea eso. Y el Estado no solo es el gobierno nacional, que es la forma en que más rápidamente todos lo relacionan, empieza desde el nivel local. Y ahí está lo que decía Jorge y lo que varios mencionaron. Cuando vean un cuadro que va desde el 80 hasta el 2010 de las autoridades que cambiaron, no solamente a nivel nacional, a nivel regional, dejé en blanco los nombres de los alcaldes, y no por gusto, sino porque no hay o no había entonces a nivel central una referencia así. Busco el dato de quiénes eran los alcaldes en Cajamarca de esa época hasta ahora. Interesante, ¿no? Es como que no se mira, también nuevamente se invisibiliza la importancia que tiene el representante político de esa localidad. Entonces, bueno, sé que hay muchos temas para conversar, con Jorge ya lo anunció, haremos una próxima conversación sobre estos temas, y nuevamente gracias a ustedes por leer el libro, difundirlo y seguir reflexionando sobre los temas que propone. Gracias. Gracias al Instituto de Ingeniería Minera que nos acoge, al Instituto de Ingenieros de Minas, perdón, por la prevención, al Instituto de Diálogo y Desarrollo que nos apoya. Muchas gracias entonces y a quienes han presencialmente concurrido a esta reunión. Gracias por todo. Gracias nuevamente, y como el grupo de diálogo, como ven, sigue activo, sigue vigente, ya les haremos llegar las noticias de nuestras próximas actividades. Hasta cualquier momento, muy buenas tardes. Gracias por su paciencia y su interés. Hasta la próxima.